Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Fabi, ¿cómo estás? Hola Maritza, muy bien, muy contenta otra vez de estar contigo. Muchísimas gracias por invitarme No, para hombre. platicar. Sí, no es un placer, de verdad. Pues bueno, platicándoles un poquito a los que nos ven y nos escuchan, estamos con Fabiana Romero. Fabiana es psicóloga infantil y co-creadora de IC Comunidad Infantil en México y reside actualmente en Noruega. Y bueno, ahora que estamos en vísperas del Día del Niño, queremos platicar de una actividad muy esencial y en ocasiones muy poco valorada, que es el juego, ¿no? Hoy nos gustaría platicar con Fabi de dónde viene este deseo en los niños de jugar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de los niños? Pues sí, mira, como bien dices, la actividad de juego es esencial y en realidad es esencial incluso para los adultos, ¿no? También es una actividad lúdica que viene un poco eh, como ayudarnos a aprender y a resolver y a entender el mundo, ¿no? A partir del juego, porque en realidad en el cerebro se crean como todas las condiciones para que haya una sensación de bienestar, ¿no? Se secreta dopamina, se secreta serotonina, se secreta acetilcolina, encefalinas, que en realidad todas esas sustancias nos ayudan, muchas de ellas que ya hemos escuchado mucho, por ejemplo, la serotonina, que nos ayudan a sentirnos bien. Entonces, obviamente, si me siento bien, quiero repetir esa actividad. También el otro tipo de hormonas o sustancias químicas que se secretan en el cerebro, pues en realidad también nos ayudan a memorizar, a centrar nuestra atención. Entonces, el cerebro está con todo para poder aprender del medio, para poder estar atento, para poder estar contento y repetir esa actividad cuantas veces sea necesario. Y además que es una forma natural para el niño de aprender de su medio, ¿no? De conocer cómo son las relaciones con las otras personas, de aprender a cómo este cablecito funciona y para qué funciona, o este juguetito y este botón, por eso también a veces observamos que los niños parecieran estar más interesados en objetos que no son precisamente sus juguetes, porque en realidad a partir del juego es como van a conocer, van a aprender de cómo funciona este mundo al que llegaron y que están conociendo, de cómo me voy a relacionar con mis pares, cómo me voy a relacionar con los adultos, ¿no? O sea, cómo reacciona este adulto cuando yo hago o no hago ciertas cosas. Empiezo a ver los gestos faciales, a interpretarlos y a ponerles un nombre. Entonces, en realidad es la actividad por excelencia para aprender, para sentirme bien y para conocer y relacionarme con los demás, que también es muy importante, porque a partir también del juego puedo crear vínculos y relaciones con los otros, ¿no? O sea, por eso también los niños cuando empiezan a desarrollar las amistades, pues hablan, ¿no? De los niños con los que jugar, no con los que no tuvieron como mucha compatibilidad en el juego, sino con los que sus amiguitos empiezan a hacer con estos con los que empiezan a tener juegos en los parques o o los vecinos o en los jardines de niños. Entonces sí es una actividad fundamental. Sí, no, definitivamente, yo lo veo también. Incluso incluso cómo tienen esta facilidad de convertir todas las actividades en un juego, ¿no? Si, por ejemplo, en una situación que no si les quieres llamar la atención, si están haciendo algo que no deberían hacer, y empieza como inmediatamente esa dinámica, ¿no? De querer hacerlo como divertido, de querer como seguir, como, pues, testeando, ¿no? Qué es lo que cómo está reaccionando el adulto, cómo a lo que estoy haciendo en este momento y viceversa. Ujú. Sí, claro, y como dices, todos, en niños chiquitos, en un niño con un desarrollo sano, eso, o sea, ¿no? Y como mamá a veces que hasta se te sale y no, por favor, deja de jugar un ratito y no, y ven y vamos a hacer lo que... Pero en Siéntate realidad es tantito. eso. Sí, 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 o sea, Ujú. te pongo rápido la camiseta y no, y ya. Pero sí, o sea, en todo para ellos está esta chispa de creatividad y de crear, ¿no? De imaginar y de crear cosas.
Sí, no, y qué padre. Yo creo que para nosotros también como papás es muy importante aprender eso, ¿no? Ver que, bueno, que es parte de la naturaleza, que no lo pueden evitar, que no lo hacen para molestar o para, ¿no? Alargar el tiempo a la hora de la comida o a la, perdón, a la hora del baño. O sea, simplemente es como, ahí está, ¿no? Es su naturaleza. Y siendo la naturaleza de los niños o de los adultos, ¿no? De los humanos, también podríamos como estipular que es un derecho, ¿no? O sea, que tenemos, que los niños tienen derecho a jugar y cómo, ¿esto está estipulado en alguna convención? ¿Tú sabes? Sí, claro. Esto se empezó a considerar desde 1959, fue que en la Declaración de los Derechos del Niño se empezó a estipular este. Pero después se tuvo también que hacer como se tuvo que volver a señalar en 1989 en la Convención sobre los Derechos del Niño, porque justo todavía no se le daba como toda la importancia, aunque incluso todavía en algunos países nos falta todavía como considerar justo el juego como un derecho. Y se empezó a considerar derecho porque justo se vio que el juego promueve el bienestar del niño. O sea, un niño que no juega no está teniendo un desarrollo óptimo y no está adquiriendo el bienestar como un sujeto y como un sujeto de derechos, ¿no? También tiene que ver con esto que se le considera, porque al niño ya se le empezó a considerar como una persona que tiene derechos y a partir de esto, bueno, ¿cuáles son estos derechos? Y el juego se consideró uno de sus derechos, el esparcimiento, las actividades recreativas, por los beneficios que genera en la infancia y cómo a partir del juego se puede tener un desarrollo y un crecimiento óptimo que aquel niño que no puede tener como estas oportunidades. Y en México está plasmado en la Ley General en la Ley General de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ahí Mm. en el capítulo 12 está plasmado el derecho al juego, ¿no? No, pues qué Por la interesante. importancia que tiene. Ujú. Sí, sí, no, qué interesante, pero yo creo que ahí hay a lo mejor un poco de disparidad, ¿no? Al no poder o al no decir esto abiertamente, o sea, para hacia los papás, a que comprendamos que bueno, así está, ¿no? Así es como son, como deberían de ser las cosas, es Sí, porque además todavía en algunas familias todavía existe que el juego es una pérdida de tiempo. O sea, todavía yo hasta hace poquito sí he escuchado directamente de que el juego es una pérdida de tiempo, de que no sirve para nada, o es como, bueno, ahorita un ratito mientras a lo mejor preparo la comida o alguna otra cosa, pero que en realidad se ve como que no tiene ningún beneficio en el niño. Y entonces también al considerarlo como que no hay ningún beneficio, se quitan oportunidades de juego, porque se llenan esos espacios de fuera, por ejemplo, de la escuela, ujú, con otro tipo de actividades, en lugar de justo promover el juego. Y el juego, el niño, también si observamos el juego del niño, todos los que tenemos hijas o hijos, hemos visto que por un cachito tienen un juego, ¿no? Y lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y luego pasan a otro juego. Y se repite y se repite y se repite, ¿no? ujú. Y es justo porque ellos saben qué es lo que necesitan aprender, qué es lo que necesitan entender, qué es lo que necesitan o a lo mejor reelaborar y entenderlo de una manera distinta para poderlo internalizar y después poderlo eh, hacer ya, digamos, en la vida real, ¿no? Ya no a partir del juego. O sea, el juego les sirve para actuar, les sirve para poder representar esto que no están entendiendo. Ah, bueno, pues me voy a colocar en el lugar de mi mamá, ¿no? Pues es muy común verlos jugar a la mamá y al papá o a la maestra. Entonces me voy a poner en ese lugar y voy a actuar como ella actuó o él actuó, Sí, o sea, porque es justo el tiene esto. entrenamiento, disculpa, sí. Sí, sí, claro, sí, se están entrenando, se están entendiendo, están interiorizando eh, Sí. justo todo lo que están viviendo en su día a día. Y por eso necesitamos permitirles estos espacios de juego para que tengan esta libertad de poder aprender. O también incluso a veces, también si en la escuela empiezan a ver
colores o números o formas en niños más chiquitos, también en su juego lo empiezan a meter, ¿no? Empiezan a contar, empiezan a hacer figuritas, en fin, o sea, tanto incluso también información ya más formal o más académica, también la introducen en el juego. Que además también se pueden enseñar esas cosas por medio del juego, ¿no? Pero el chiste Ujú. también es tener esta actitud lúdica, de que el niño juegue, ¿no? Que Sí, o se sea, haga una otorgarle, como tú acción. dices, esos espacios, esa incitar un poco, ¿no? Y que también tengamos en cuenta que es, eh, como lo que estás diciendo, la forma de ellos de observar e interpretar, ¿no? Qué es lo que está pasando en su mundo. Y mediante eso, pues, practicarlo y seguir haciéndolo. Es como, pues, como los adultos, ¿no? También cuando tenemos que practicar para una entrevista de trabajo, o lo que sea, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, simplemente ponernos como a ver cómo, ¿y qué voy a decir? Y ahora esto y lo otro. Entonces, pues, bueno, no sé, una comparación, muy muy pobre a lo mejor, pero como para poner en contexto, ¿no? Esta parte del juego. Y No, ahora y sí. sí, perdón, y justo en ese ejemplo, o sea, la parte de como adulto cuando, por ejemplo, practicas para la entrevista, si le pones esta parte lúdica y te desestresas y empiezas, fluyes más, ¿no? También tiene esa característica el juego. En el juego no hay juzga, no se juzga, no hay consecuencias o no hay enojos o no hay castigos o no, dependiendo. O sea, en el juego es el juego. Entonces, el estrés baja, nada más por las hormonas que habíamos platicado hace un ratito, el estrés baja. Entonces, fluyes y te dejas llevar por la situación y no estás estresado porque ahora que sí hice esta travesurita por la que me regañaron en la mañana, no me Ujú. van a regañar y voy a resolver de una manera distinta, ¿no? Sí, Entonces también tiene eso. sí, no, además es tan bonito poder acercarnos a los niños mediante el juego, porque yo me doy cuenta con mis hijos que cuando empezamos a jugar, por ejemplo, con muñequitos, y si a lo mejor no me compartieron mucho de cómo les fue en el día, entonces a través de ese jueguito como que ellos empiezan a platicar un poco más, porque ya no se trata como de ellos personalmente, pero al mismo tiempo me siguen contando su historia. Entonces, a mí me parece que esa es una estrategia que a mí me ha funcionado para tener como este tipo de relación con ellos, ¿no? O sea, para fortalecer esta conexión también y de enterarme un poco de qué es lo que hacen todo el día cuando se van, ¿no? Cuando no los veo, cuando no sé qué es lo que están viviendo. Pues bueno, es una interacción que que además, pues, es muy sana y te tiene en confianza, ¿no? Porque te vuelves a lo mejor también como un amiguito más con los que ellos juegan, ¿no? Se empiezan a tener como este tipo de soltura también contigo a Sí, través claro, de porque en el juego estás en otro lugar, ¿no? ujú, Justo un poco, a veces, no siempre, dependiendo cómo sea el juego, pero sí puedes tomar como este lugar de par en donde a través de los muñequitos, pues todos van a representar personajes y como habíamos dicho, ¿no? Todo puede fluir mejor y lo puedo expresar mejor a través del juego que yo, ¿no? Digo, a todas nos ha pasado, ¿no? ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Y qué ujú. hiciste? O sea, a veces sí es nada, no puedes haber hecho nada, ¿no? Pero pues justo, o sea, hay una cuestión como del lenguaje y cosas que en el momento se les dificulta y el juego, o luego los ves jugando, ¿no? A lo que hicieron en la escuela. Entonces sí, tiene Sí, muchísimos beneficios el juego, ¿no? Y formas de entrar con. sí. ¿Y qué te parece? ¿Cómo podemos, hacer que jueguen más? ¿Cómo podemos propiciar más el juego? Pues, una para empezar, creo que sí tiene que ver con limitar la adquisición a dispositivos electrónicos, ¿no? Cualquiera que sea este. Y en sustitución de estos dispositivos, sí poner juguetes, ¿no? A su Mm, alcance. O sea, los juguetes tienen que estar a su alcance, no tienen que estar en la repisa hasta arriba, donde no puedo yo acceder a él cuando lo necesito. Que sean juguetes también que no hagan cosas por sí solos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ujú. Que no sea, por ejemplo, el robot que le aprietas el botoncito y camina. También tienen su valor, pues, pero que también sean juguetes que les ayuden justo
como a crear ambientes, ¿no? Ujú. Que tengan muñecos, distintos tipos de materiales de construcción, de bloques. También cuando sea posible, ya sea hacerles o crearles espacios, por ejemplo, donde haya una cocinita, donde haya elementos a lo mejor para jugar al supermercado, como cositas o ciertas pues sí, ciertos juguetes que les ayuden a representar la vida cotidiana, además del de la fantasía, ¿no? Porque en Ujú. ese mismo juego se pueden generar cosas justo de donde representan lo que pasa en su día a día, y que tengan todos estos elementos a la mano. Y a veces también es darles, por ejemplo, una caja con telas y ellos ya sabrán si hoy la tela es una capa de Superman o va a ser la capa de una princesa pues ellos ya sabrán qué uso le van a dar. Porque en realidad cuando a un niño le pones como estos elementos, ellos solitos van a saber qué es lo que necesitan para jugar y van a agarrar eh, y armar lo que necesiten. A veces sí te pedirán no sé, que quieren algún otro juguete o material, pero en realidad ellos resuelven. Son niños y les dejas la creatividad. El problema también es que también luego cortamos la creatividad, ¿no? Ujú. Entonces, no, a ver, es que esa no es una capa de Superman, la capa de Superman es roja, entonces póntela así. O sea, si la capa para él fue la cosa blanca que se encontró, que es de este tamañito, y se la quiere poner en la cara, esa es la capa de Superman, ¿no? O sea, es lo que él está entendiendo y representando y con lo que encontró que le puede funcionar a él, ¿no? También muchas veces el adulto llegamos e interrumpimos mucho en el juego diciendo cómo deben de ser las cosas. Mm. Cuando si entendemos el juego como una manera, expresión de la realidad interna del niño hacia lo que está sucediendo, tenemos justo que dejarle como sea. Y a veces ellos también nos van a pedir, también cuando necesitan ese apoyo te dicen, eh, ahora tú eres este y tú habla y tú Ujú. di no sé qué, ¿no? Entonces más o menos te dan el guión y el rol, pero como saben que tú tienes más información y que vas a representar mejor ese papelito, pues ya, ¿no? Ujú. Luego, ahorita a mi hija pues, le gusta que él haga muchos diálogos, ¿no? Con sus muñecos, ¿no? Porque son Ujú. como diálogos más largos. Entonces, ellos mismos te van a pedir, o a veces no, ¿no? A veces necesitan jugar solos, o a veces que necesitan que solo estés ahí, o a Ujú. veces sí te piden, ¿no? O sea, tú vas a hacer esto Una y te interacción. vas a Ujú. sentar. Sí, ¿no? O sea, ahora tú vas a cocinar y me vas a dar esto. O sea, también luego a veces ellos ni te dejan ser creativo a ti, ¿no? Así, ay, se me ocurrió hacer una sopa La de lentejas. No, tiranía no, ahí. no. Sí, tiene que ser sopa de huevo. Vamos a hacer sopa Ajá. de huevo. No, Ujú. pero justo porque hay que entrar en su mundo y conectar desde lo que ellos nos están queriendo comunicar. Si es mi juego, si yo quiero empezar a jugar como adulto, que a lo mejor también se vale y lo quiero invitar, Ujú. pero cuando nos acercamos y le damos esa oportunidad al niño, es darle elementos para que exploten la creatividad, ¿no? O sea, no tantos juguetes y tampoco tener muchos juguetes, Ujú. porque también una saturación de juguetes, luego tampoco saben ya qué hacer con tantos, ¿no? Entonces no les permite justo como explorar y saber y darle muchos usos. Un valor, eh, pues sí, muy rico del juego es la parte de simbolización, que empieza desde representar que este lápiz puede ser un teléfono Ujú. hasta cosas ya muchísimo más complejas, pero es un proceso muy fino que se va desarrollando para poder llegar y simbolizar. Pero si yo justo no le doy esa oportunidad al niño porque ya le compré el teléfono, aunque sea de juguete, pues, ¿no? Pero Ujú. el teléfono celular, la tableta, la computadora de juguete, la maquinita, pues ya no hay esa capacidad de creatividad y de poder simbolizar. Ujú. O sea, luego, yo sí he visto que mi hija agarra cualquier objeto y, este es mi teléfono, ¿no? Entonces sí juega a que vea a sus papás Sí. trabajando. ¿No? Sí, no sé. Pero en realidad a veces sí es un teléfono de juguete que tiene, o a veces es una bolita que agarró y que encontró que tiene que dar el teléfono para ella, y es su teléfono, ¿no? Pero si lo saturamos de cosas, no hay este espacio para generar la creatividad y darles la posibilidad de representar a partir de otros objetos, poder representar y que este mundo simbólico vaya creciendo, creciendo y creciendo hasta
su expresión máxima en el pensamiento abstracto, que en realidad es un periodo muy largo, ¿no? O sea, estamos hablando desde los 2 años hasta los 18, 16, si bien más o menos va, Wow. pero el pensamiento abstracto en realidad se termina a pulir ya hasta mucho más grandes, ¿no? Y que tiene que ver mucho con cuestiones académicas, que Ya. no parecieran no estar relacionadas directamente, pero esta capacidad de simbolización es súper importante y que tiene que ver con el juego simbólico, con el juego de roles. Entonces, darles esa oportunidad a los niños de que creen de sus personajes, sus escenarios, sus Sí. objetos, ¿no? Claro, sabes que tiene muchísimo sentido también, porque ahora, por ejemplo, con mi niño de 9 años, yo estoy viendo que en ocasiones le es fácil entender como justamente estos términos abstractos, como dices. Por ejemplo, ahora estaba aprendiendo los milímetros, los centímetros y todo este tipo de cosas que o sea, viéndolo ya como adulto, sí tienes que tener como mucha imaginación como para poder entender de qué te están hablando. O sea, porque no es algo que tú puedes tocar. Lo están viendo como en papel, ¿no? O bueno, ya ni siquiera en papel, también en la tablet todo el tiempo. Pero, este, pero sí es como que el poder ellos imaginarse que es una parte pequeñita de algo más grande, ¿no? O sea, yo le veo toda la conexión para, en ese sentido, ¿no? De cómo, pues bueno, ha podido ir desarrollando este tipo pues de pensamiento. Y, y bueno, si pudiéramos resumir un poquito cuáles son los beneficios del juego, por qué jugar, por qué es importante. Pues digo, sí son como varios, ¿no? ¿Sí? Eh, el primero es por eso, porque en realidad cuando un niño juega, un niño está feliz, un Mm, niño está contento, se siente si está jugando es porque está en un espacio seguro, en un espacio libre, en el que puede ser él o ella, ¿no? Entonces, creo que sería como el primer beneficio y además, justo al estar como creando todas estas condiciones, en su cerebro también se van a empezar a secretar una serie de sustancias químicas que le van a ayudar a estar bien, a aprender, a conocer, a poner atención. mm, Entonces, eso es fundamental, porque también sabemos ya por las neurociencias que las hormonas que se secretan en el estrés causan muchísimo daño en la mm. infancia. Entonces, es como la condición ideal para que los niños estén bien. Aprenden a relacionarse con los demás, a partir de jugar con los otros, principalmente con sus padres, pero también con adultos, aprenden cómo son las relaciones humanas, ¿no? Yo no me puedo sentar a un niño y decirle cómo son las cosas, sino es a partir de relacionarse con otro y de vivir la experiencia. El juego también tiene esa posibilidad de concreción de que todo lo estoy tocando, lo estoy oliendo, lo estoy viviendo, lo estoy experimentando en ese momento, lo cual también me da la posibilidad de aprender más acerca de cómo reacciona el otro y cómo comunicarme con el otro. La empatía, respetar turnos, seguir reglas, todo eso nos va a ayudar si es más a partir del juego. Mientras son más pequeños, aprenden un montón de habilidades que se practican a través del juego, como es la flexibilidad mental, ¿no? La posibilidad de cambiar una actividad a otra, el poner atención, el poder memorizar, el poder mantener mi cuerpo poco a poco también más quieto y poder controlarlo, el control de impulsos, ¿no? Entonces el juego también tiene esos beneficios. A través del juego, como estoy contento, como puedo repetir, como puedo hacerlo significativo a mis actividades, pues puedo aprender más, ¿no? Puedo aprender más tanto de mi medio como también ya cuestiones académicas, ¿no? Un niño que puede llevar la información que está aprendiendo académicamente y la puede llevar al juego es mucho más seguro que la adquiera mejor, Ujú. o si se la dan jugando, ¿no? Sería lo ideal, pero la información por estas condiciones que hablamos que se dan, el aprendizaje se va a dar muchísimo más
rápido, ¿no? Mm, Eh, Se motivan, están altamente motivados ante la actividad y creo que también es esta parte que como parte de su necesidad y de lo que ellos en ese momento tienen interés de aprender, su cerebro, eso también quiere decir que su cerebro está listo para aprender eso. mm, Si yo le doy algo al niño en el que todavía no tiene como la información previa y las cosas necesarias para aprender, no lo va a aprender y eso también los vemos. O sea, no todos los juegos le interesan a los niños, no siempre se comprometen de la misma manera y tiene que ver con el juego, pero también tiene que ver con que él en ese momento no está listo para aprender eso o para jugar eso o para entender eso, ¿no? Si no, será en otro momento o a lo mejor pues para más él no adelante. resulta muy Ujú. significativo, ¿no? Entonces en el juego va a surgir lo que él necesita aprender, lo que necesita resignificar, lo que necesita reelaborar, ¿no? Entonces creo que son como algunas de los beneficios Ujú. del juego, ¿no? De Y dejarlos, generar relaciones también con los adultos. claro. Sí, yo añadiría, por ejemplo, también el poder establecer una conexión más cercana con ellos como papás, enterarnos un poquito más de su mundo, y observarlos también jugar. Pues, a mí me parece súper divertido, la verdad, todo lo que hacen, todo lo que los los diálogos, ¿no?, que empiezan a salir y todo eso, realmente es una representación de lo que están viviendo. Entonces, a lo mejor si queremos conocer un poco más a nuestros hijos, es una pues es una herramienta muy buena, ¿no? Para poder observarlos, para poder acercarnos a ellos. Sí, y ellos también generan una relación y un vínculo mucho más fuerte contigo cuando ya no eres el agente solamente que está, sí en función de proteger, pero como de marcar límites, Ujú. sino también eres un agente mucho más cercano y Sí, que entras con ellos de una manera diferente, ¿no? Desde un afecto y una relación diferente que para ellos es, como decíamos, pues innata, fundamental, ¿no? O sea, ujú, el juego es... Entonces, cuando entras en el juego ya intentas, también yo sé que a veces como adultos traemos otras cosas en la cabeza y es lo que a veces nos impide entrar en esta actividad lúdica, depende cómo estemos, pero cuando entras en el juego y haces, la verdad también todo fluye mucho más fácil, ¿no? sí. Sí, yo me he dado cuenta, la verdad, que si paso con ellos un rato jugando antes de la cena o antes de ir a la cama, pues, como que están más envueltos en la decisión, como que ya no te ven justamente como decías, como esta figura de autoridad que solamente está como dirigiendo la orquesta y esto sí, esto no y tal, sino como que eres parte, ¿no? De la dinámica entre a su nivel. Sí, que te viven y te absorben de una manera diferente, ¿no? Sí, sí, pues maravilloso. Fabi, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante platicar contigo como siempre. Y Muchas sí, y bueno, pues nos vemos probablemente muy pronto. Sí, muchísimas gracias, Maritza. También siempre feliz de platicar contigo. Entonces, pues, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti.